La sinestesia es, en palabras sencillas, un fenómeno mental que consiste en mezclar diferentes sensaciones entre sí. Una persona tiene reacciones asociativas al estímulo, que son similares a las sensaciones físicas reales. Por ejemplo, al percibir letras o notas, una persona puede saborearlas o ver un color. Definición del concepto. ¿Qué es la sinestesia? La sinestesia en psicología es una característica de la percepción humana, que se expresa en una experiencia inusual de diferentes categorías de fenómenos, como, por ejemplo, nombres, denominaciones, sonidos. Estos grupos en el mundo subjetivo de una persona adquieren cualidades adicionales. Por ejemplo, un individuo ve de qué color es un mes, saborea notas o escucha cómo suenan los colores. El rasgo característico de la sinestesia es que tales sensaciones no son verdaderas, no pasan por los sentidos pertinentes, sino que surgen solo en forma de reacción. ¿Cómo puede utilizarse la sinestesia en beneficio de una persona? Su utilidad suele consistir en que a una persona le resulta más fácil orientarse en la información, estructurarla y recordarla. ¿Cómo afecta la sinestesia a la psique humana? En la mayoría de los casos, una persona durante mucho tiempo no sabe que su percepción difiere de la percepción de los demás. Cuando lo descubre, puede seguir ignorándolo o empezar a considerarse especial. En cualquier caso, gracias a la sinestesia, percibe el mundo de forma diferente, es más sensible y, a menudo, muy creativo. Tipos de sinestesia. Existe un gran número de tipos de sinestesia. Se diferencian en sus manifestaciones. Los rasgos característicos de la sinestesia de los diferentes tipos se pueden considerar en la tabla. Tipo característica grafema color. Supone la superposición de la sensación de percepción del color en letras y dígitos individuales. Es decir, una persona ve el color de los signos. Gracias a ello puede memorizar mejor y más rápido la información y orientarse en el texto escrito. Musical color. En este tipo de fenómeno, la persona ha formado una reacción en forma de distinción del color de los sonidos. La persona tiene asociaciones de color con diferentes notas, timbres de voz y otros sonidos. Gracias a esta característica, una persona recuerda perfectamente obras musicales e información del habla percibida por el oído. Sinestesia cinestésico-auditiva. Esta característica de la percepción permite a una persona oír el sonido de objetos en movimiento. Por ejemplo, una hoja que cae, nubes en movimiento o un pájaro que vuela. Espacio temporal. Una persona con esta peculiaridad de la psique percibe regularidades numéricas en forma de puntos situados de una determinada manera en el espacio. Así percibe, por ejemplo, los días de la semana, los meses y los números de los relojes. Cada uno de los sinestésicos de este tipo tiene sus propias asociaciones con secuencias numéricas, no similares a las formas espaciales del otro. Sinestesia léxico-gustativa. Léxico-gustativa. En este tipo de rasgo mental, las sensaciones gustativas se superponen a la percepción de las palabras. Por ejemplo, una persona puede percibir que un determinado nombre o título tiene un sabor agridulce. Acústico-táctil. Este tipo implica la superposición de sensaciones táctiles sobre la percepción de sonidos. Por ejemplo, al escuchar una melodía, una persona tiene sensaciones de caricias o calor en algunas partes del cuerpo. Personificación ordenada y lingüística. En este tipo de fenómeno, una persona percibe números y letras como imágenes de objetos, personas o animales. Por ejemplo, la letra A se le aparece en forma de castillo gótico, y el número 2, en la imagen de una simpática abuela con bufanda. Misofonía. Se trata de la superposición de emociones en los sonidos percibidos. La mayoría de las veces esta forma se atribuye a trastornos neurológicos, y se manifiesta en la asociación de sonidos con emociones. La mayoría de las veces, negativas. Sinestesia en espejo. Esta forma de sinestesia también suele ir más allá de la norma neurológica. Se expresa en el hecho de que una persona, viendo cómo otro individuo, por ejemplo, golpeó o acarició, muy vívidamente siente estas manipulaciones. Auricular. Este tipo de sinestesia se expresa en el hecho de que una persona percibe a las personas de su entorno pintadas de diferentes colores, que dependen de su aspecto y de los sentimientos de los sinestésicos, que surgen en él al mirarlas. Causas de aparición. En la actualidad, las causas exactas de la sinestesia no se han investigado a fondo, y aún no existe una teoría general de este fenómeno. Pero existen varios modelos que describen teóricamente el proceso de desarrollo de la sinestesia. En 1950-1980, una teoría era que los axones de las neuronas de ciertas partes del cerebro habían perdido su vaina de mielina. Como consecuencia, estas células nerviosas intercambian impulsos eléctricos al azar, provocando sensaciones fantasmas de imágenes, colores,
olores, sensaciones táctiles. Según otra teoría de la misma época, el cerebro de una persona con sinestesia conserva ciertas conexiones entre células nerviosas que permiten a los sentidos mantenerse en contacto entre sí. Se supone que los bebés, gracias a esas conexiones, perciben el mundo como un agregado caótico de sensaciones diferentes, en el que se funden y mezclan los impulsos de todos los sentidos. Pero estas dos hipótesis no han encontrado apoyo universal en las comunidades de científicos, ya que no se corresponden plenamente con la comprensión actual de las peculiaridades de las experiencias de los sinestésicos. La principal contradicción reside en la naturaleza selectiva de las reacciones sinestésicas. Por ejemplo, una persona ve imágenes de letras, pero no experimenta ninguna sensación adicional al percibir otros signos. En tal caso, no queda claro si las neuronas a las que les falta una capa de mielina pueden ser tan selectivas y si el cerebro infantil puede conservar las conexiones entre neuronas si primero debe aprender a reconocer la música o las letras. Hasta la fecha, el concepto más extendido sobre las razones de la formación de la sinestesia grafema-color es la teoría de la activación cruzada. Se produce entre dos áreas del cerebro la percepción de los colores y la percepción de los signos situadas una al lado de la otra. En este caso, la parte del cerebro responsable de los colores está subordinada al área de percepción de letras o números. Según esta teoría, la sinestesia es una característica innata asociada a una mutación genética. El cerebro de una persona así se caracteriza por un mayor contenido de materia blanca y una mayor actividad del metabolismo en una zona concreta del cerebro. Este concepto también tiene sus defectos, no explica la naturaleza selectiva de las reacciones sinestésicas, no refleja el fenómeno de la sinestesia entre sensaciones de las que son responsables zonas cerebrales alejadas entre sí, no tiene en cuenta el papel de los estímulos que provocan la sinestesia, música, nombres, denominaciones y otros fenómenos culturales de la sociedad. Es probable que varias áreas cerebrales sean responsables de la percepción de fenómenos tan complejos, no solo dos adyacentes. Un modelo alternativo es el paradigma neurofisiológico integrador de la investigación de la sinestesia. Es complejo y considera la influencia de varios factores en la formación de este rasgo de la psique: la predisposición hereditaria, la influencia del entorno en el que crece el niño, las peculiaridades del desarrollo cerebral, características sensoriales. Según este concepto, la sinestesia es una reacción excesivamente fuerte a determinados estímulos. Surge debido a que las estructuras cerebrales responsables de la percepción de ciertos estímulos son excesivamente sensibles. Como resultado, transmiten el impulso de vuelta al cerebro, a aquellas estructuras que provocan sensaciones más primitivas: sabor, color, olor, sensaciones corporales. En la percepción intervienen más estructuras que en una persona no sinestésica. Al final, una persona asocia un número o una letra con un color o un sabor. Al mismo tiempo, las reacciones de cada sinestésico son siempre individuales y situacionales. Peculiaridad o trastorno. La sinestesia es más bien una peculiaridad individual de la percepción. En la actualidad, los científicos y los médicos no tienen motivos para suponer que se trate de un fenómeno patológico, aunque a veces parece ser uno de los síntomas de trastornos neurológicos o psiquiátricos. La sinestesia en sí no es una enfermedad. ¿Cómo desarrollar la sinestesia? La sinestesia de las sensaciones es un fenómeno que le viene dado a una persona por naturaleza o que se forma de forma independiente. En el proceso de desarrollo, influir en su formación hasta la fecha, desde el punto de vista de los científicos, no es posible. Una persona puede inventar sensaciones adicionales a partir de la percepción de ciertos estímulos, pero no será un fenómeno de verdadera sinestesia. Ejemplos de sinestesia. Uno de los ejemplos más brillantes de personas con sinestesia fue el escritor V. Nabokov. Veía letras y sonidos en color, por ejemplo, la letra V le parecía rosa cuarzo. También un conocido ejemplo de sinestésico en psicología es el filósofo J. Locke, que superponía sonidos a colores en su percepción. Por ejemplo, decía que el color escarlata le recordaba al sonido de una trompeta. El artista V. Kandinsky también tenía sinestesia, que se manifestaba en el hecho de que oía los sonidos de los objetos en movimiento. Por ejemplo, percibía la mezcla de colores en una paleta como un fuerte silbido. Conclusión. La sinestesia es un fenómeno muy interesante desde el punto de vista de la ciencia. Se basa en la superposición de diferentes sensaciones. Por ejemplo,
Una persona con esta característica puede saborear algunas palabras. Todavía no se comprende del todo cómo afecta la sinestesia a una persona. No se han revelado todos sus pros y sus contras, pero hoy en día se conoce un gran número de tipos de esta característica de la psique. Hay serios intentos de identificar las causas de su desarrollo. Por el momento se desconoce cómo se puede desarrollar la sinestesia artificialmente, y tampoco está probada su conexión con los trastornos de la personalidad.